¿Cómo están, hermanos? Deseo que cada uno de ustedes siempre disfruten de las bendiciones del Señor. Yo le agradezco a Él esta oportunidad de volvernos a reunir para nuestro estudio bíblico, para continuar con el tema que hemos propuesto de miembros de su cuerpo. Y la lección número 2 que empezamos el jueves anterior es sobre los privilegios y responsabilidades que tenemos como cristianos en general, ¿verdad? Y el tema número 2 de esta lección 2 es privilegios y responsabilidades para nosotros mismos, para sí mismos. La base bíblica la tenemos en primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, Jeremías, capítulo 29, versículos 12 y 13, el Salmo 119, los versículos 11 y el versículo 105, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, y otros que estaremos mencionando en el transcurso de la lección. Pero estos son los que yo aconsejaría que lean y tengan a la mano previo a iniciar la lección. La lección número 2 que estamos estudiando, como ya les dije, habla de los privilegios y responsabilidades que tenemos como miembros de la Iglesia de Cristo. El primer tema la semana pasada fue los privilegios y responsabilidades para con la Iglesia. Hoy veremos los privilegios y responsabilidades para con nosotros mismos. Uno de esos privilegios es orar. Tal vez antes de iniciar con este tema quiero recalcar, ¿verdad? ¿Por qué decimos privilegios y responsabilidades para con nosotros mismos? Porque también nosotros tenemos que cuidarnos. Como cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestra vestimenta, nuestra presentación personal cada día, así también tenemos que cuidar nuestra vida cristiana, nosotros mismos. Y una de esas formas de cuidarla es orando. La oración es un deber y un privilegio. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de la diferencia que hay entre los deberes y las obligaciones? Pero este es un deber, cada día orar. Y un privilegio porque no cualquier persona puede llegar delante del Señor, ¿verdad? Es un privilegio, como les decía, el poder llegar hasta el trono del Dios soberano. Y es un deber también que cada día utilicemos este medio para comunicarnos con Dios que nos dio su salvación. La Biblia, mis hermanos, habla mucho de la oración. La oración es algo que no debe faltar, como cuando un ser querido está lejos y es nuestro deber mantener comunicación, buscar esa comunicación, así también con el Señor, ¿verdad? Y fíjense que, como decía, la Biblia habla mucho de la oración. En primer libro de Crónicas, capítulo 16 y versículo 11, se nos invita a buscar al Señor y su poder, a buscarlo continuamente. Es decir, que orar no es algo que hacemos hoy y después lo haré cuando me vuelva a recordar, sino que es constante. Es algo que se hace con regularidad y de manera ferviente. En Jeremías 29 también los versículos 12 y 13 nos hablan de la actitud que debemos tener al buscar al Señor en oración. Fíjense, hermanos, que no oramos por vanagloria, porque nos vean orando, ni tampoco oramos en búsqueda de cosas materiales. Lo buscamos más que todo para conocerlo y acercarnos a Él. Ese es nuestro propósito, conocer al Señor a través de la oración, hablando con Él, le conocemos y nos acercamos al Señor. La segunda cosa que tenemos que hacer para cuidarnos a nosotros mismos es leer la Biblia y participar en los cultos familiares. Es oportuno que el material hable de cultos familiares precisamente ahora que no podemos estar haciendo los cultos presenciales con toda la iglesia. Pero recordémonos que este material no se hizo en tiempo de pandemia, se hizo en un tiempo normal. Esto significa que aún teniendo nosotros la posibilidad de ir al templo y tener nuestros cultos regulares, siempre es bueno en casa leer la Biblia y participar en los cultos familiares. En las familias con las que yo he podido compartir en este tiempo los cultos familiares, realmente es una cosa muy agradable y de mucha bendición observar cómo la familia
ocupa un tiempo para reunirse y meditar en la palabra. Como creyentes, mis hermanos, realmente debemos dar a la lectura de la Biblia la importancia que corresponde. La Biblia es guía de nuestra vida. La Biblia contiene la voluntad de Dios para nosotros. Y además de la lectura personal, es importante aprovechar la Biblia en esa reunión familiar, el culto familiar. Fíjense que estamos tomando dos textos del Salmo 119, que es tan precioso, un salmo largo, que todo el salmo habla de la bendición de la palabra, ¿verdad? De los mandamientos, de los juicios, de los estatutos del Señor. Y este salmo todo nos recuerda la importancia de la Biblia. Pero en el versículo 11 dice que debemos de buscar de corazón la palabra de Dios y ser fieles a sus enseñanzas. Exactamente eso es lo que dice este versículo. Y el Salmo 119, 105, que lo sabemos de memoria, mis hermanos, y fíjense que es importante observar que lo sabemos de memoria porque lo escuchamos y es fácil, es bonito el texto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pero ¿por qué nosotros a veces andamos perdidos, desolados, olvidándonos de Dios, ocupados en las fiestas, en las cosas del mundo y olvidados de Dios? ¿Por qué? Porque ella no está alumbrando nuestro camino si no la buscamos, ¿verdad? Es lámpara a nuestros pies y lumbrera de nuestro camino, pero si la buscamos, ¿verdad? No es una cosa mágica que tenemos la Biblia en la casa y ella ya está con nosotros, sino tenemos que abrir esa Biblia y leerla. Y en Deuteronomio 6:2, que es uno de los textos importantes de cómo Moisés estaba recalcando la importancia de buscar a Dios, dice ahí en el versículo 2 que uno de los propósitos importantes de la Biblia es enseñarnos el temor de Jehová y guardar sus mandamientos. Y si nosotros no tenemos otra fuente más que la Biblia que nos enseñe el temor de Jehová y que nos enseñe a guardar sus mandamientos, si no la buscamos, entonces definitivamente vamos a andar sin temor de Dios, haciendo cosas sin temor de Dios, sin pensar que a Dios eso le ofende, y tampoco vamos a caminar guardando sus mandamientos. Estos textos, mis hermanos, hay que recordarlos. Vamos a verificar porque yo creo que el Salmo 119 es el versículo 10. Estoy equivocada cuando yo puse versículo 11, pero eso lo vamos a verificar después. Otro elemento importante para cuidarnos a nosotros mismos es anhelar vivir los 10 mandamientos. Sabemos que la ley de Dios se resume en los 10 mandamientos. Hay muchos mandamientos, más de 600 en toda la Biblia, pero se resume en 10 mandamientos, que son una guía para vivir en armonía con Dios y en armonía con nuestro prójimo. Ya sabemos que de los 10 mandamientos hay unos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Eso se les dice verticales porque tienen que ver de aquí hacia arriba, la relación nuestra con Dios. Y otros que son los horizontales que tienen que ver con la relación con nuestro prójimo. Aunque no podemos vivir sin pecado, mis hermanos, tampoco vamos a poder cumplir todos los mandamientos 100%, pero nuestro anhelo debe ser cumplir la voluntad de Dios que está en la palabra. Y si nos ejercitamos en cumplir 10 mandamientos, podemos un día alcanzar la meta de cumplir su voluntad. Y fíjense que Jesús todavía nos puso más fácil este propósito, porque Él nos dio un resumen de los 10 mandamientos. En Mateo 22 encontramos que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque los discípulos le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento más importante? Si no puedo cumplir los 600, me esfuerzo por cumplir los 10. Pero ellos todavía querían que de los 10 les dijera cuál es el más importante. Y así lo resumió el Señor. Entonces, los mandamientos, sean 10, sean 600 o sean estos 2, nos sirven como guía para
ejercitarnos en el cumplir la voluntad de Dios. Finalmente, mis hermanos, en conclusión, como vemos en esta lección, como creyentes debemos cuidar de nosotros mismos. El que es deportista cuida su alimentación y se ejercita constantemente. El que es un médico cuida su vida personal, su salud, por supuesto, ¿verdad?, para estar siempre sano, y constantemente está leyendo y aprendiendo para poder atender a los pacientes como debe de ser. Nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos. No esperemos que nos va a cuidar el pastor o la pastora. No esperemos que nos va a cuidar un diácono o todo el diaconado de la iglesia. Nosotros mismos nos tenemos que mantener sanos espiritualmente, pues, por medio de 3 ejercicios espirituales: la oración, la lectura de la Biblia y el esfuerzo sincero cada día por guardar los mandamientos del Señor. No hay otra forma, mis hermanos. Nosotros muchas veces, cuando el doctor dice su azúcar está alta, empezamos a cuidar nuestros menús, lo que comemos. Si el doctor dice, mire, usted necesita ejercitarse, pues empezamos a salir a caminar, porque ese ejercicio de caminar nos va a caer bien para el corazón o para nuestra salud. Ahora, en lo espiritual, estamos escuchando y aprendiendo hoy 3 formas de ejercitarnos: orando, leyendo la Biblia y esforzándonos sinceramente en guardar los mandamientos del Señor. Para finalizar, vamos a memorizar un versículo. Se recuerdan que al principio lo hacíamos iniciando la lección. Hoy lo hacemos al final. Y el texto que vamos a memorizar es Deuteronomio capítulo 6 y versículo 2, que dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 6, 2. Espero que ustedes hagan el ejercicio, lo memoricen y esto sea un momento de armonía en el grupo familiar. Dios les bendiga.